Ahora sí, el honor de presentarles a sus siguientes panelistas. Por el lado del objetivismo tenemos a Yaron Brook. Welcome, Yaron, presidente de la Junta Directiva del Ayn Rand Institute. Y por el lado del anarcocapitalismo tenemos a Miguel Duranti. Bienvenido, Miguel, filósofo y profesor universitario. Para moderar, Martín Krause, doctor en administración y profesor universitario. Bienvenidos a todos. Welcome, guys, and enjoy the debate. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar este debate. Yo no sé si hay medios acá presentes, digo medios periodísticos. Si los hubiera, imagino el titular de la noticia para mañana, y sería pelea interna en el libertarianismo, intrigas entre liberales, en fin, algo así. Porque si algo he observado durante estos últimos meses es que no tenían ni la menor idea de estas ideas y de pronto se encontraron con todo esto y les cuesta entender. Y cuesta entender también de que podamos nosotros tener posiciones diversas y sin embargo eso no cambia sobre todo aquellas cosas que fuertemente nos unen. Es muy interesante, creo, traer a discusión temas como este, que, como se darán cuenta ustedes, no tienen nada de coyuntural. Estamos hablando acá, vaya a saber de qué. Uno de nuestros grandes anarquistas, digamos, por llamarlo de alguna forma, fue Jorge Luis Borges, nada menos. Y cuando a Borges le preguntaban si ese mundo anárquico que él soñaba, que era raro porque no se sabía si era con gobierno o sin gobierno, podía haber sido cualquiera de las dos cosas. Pero él decía, sí, yo imagino un mundo en el cual no habrá gobiernos, y le preguntaban, ¿y eso cuándo ocurriría? Bueno, no sé, yo no voy a estar, tal vez en, no sé, 200, 300 años. Así que en esos tiempos estamos. Más o menos debemos estar discutiendo estas cosas desde hace 70 años, y tenemos 300 por delante. Así que nos lo vamos a tomar tranquilos y vamos a disfrutar de este intercambio entonces de conceptos. Y acá tenemos entonces a nuestros dos participantes en el debate, que también presentan algo curioso, porque Yaron es economista, y uno hubiera dicho que un randiano más bien es un filósofo, o que la filosofía, por supuesto, es más importante. Bueno, Yaron también lo es. Y por el lado de los libertarios tenemos un filósofo, es decir, al revés de lo que parecería ser lo normal o lo tradicional, pero que también se interesa y sabe de cuestiones económicas. Así que ellos dos van a estar llevando adelante esta discusión. Ahora van a tener unos minutos cada uno para exponer. Después yo le voy a hacer algunas preguntas y va a haber preguntas de ustedes y tendrán ellos después unos minutos para cerrar. Así que comenzamos. Adelante. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Gracias a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer a María y a Eduardo Martí por la invitación y a Yaron Brook por el intercambio de ideas y, por supuesto, a Martín Krause por moderar el debate. Bueno, la pregunta acá es si el gobierno es un requerimiento para la libertad, ¿no? Yo vengo a argumentar por la negativa y a favor de lo que podríamos denominar una anarquía ordenada, bajo la cual la ley y el orden estarían en manos de distintas agencias privadas que compiten entre sí. Conviene definir algunos términos en los cuales estimo Yaron Brook y yo acordamos en gran medida. Toda discusión tiene que estar basada en algunos términos comunes, si no, no hay posibilidad de comprensión. Por razones de simplicidad voy a emplear los términos gobierno y Estado de manera intercambiable. Un gobierno o Estado es una organización que, de mínima, ejerce un monopolio forzoso de la ley y el orden en un determinado territorio y que obtiene los recursos para su funcionamiento de manera forzada a través de impuestos. Aclaremos que el gobierno ideal en el que pensaba Ayn Rand acepta la primera característica pero no la segunda. Su estado ideal ejerce un monopolio de la violencia en pos de la protección de los derechos individuales, pero lo hace sin cobrar impuestos. Su modelo de Estado puede ser referido, a mi entender, como un Estado ultra mínimo, para emplear la terminología de Robert Nozick. Rand creía en la posibilidad de un financiamiento voluntario del gobierno, estimo yo, pensando que quizás al desentenderse esta segunda característica del Estado,
podía evitar la consecuencia de que el gobierno tenga que necesariamente ser un iniciador de la agresión. Sin embargo, no es así. Si un Estado ejerce un monopolio forzoso de la ley y el orden en un determinado territorio, eso quiere decir que excluye por la fuerza a potenciales competidores de los servicios policiales y legales. Por lo tanto, el precio que quienes voluntariamente sufragarían, por hipótesis, que voluntariamente sufragan el Estado, no es un precio surgido de la libre competencia, no es un precio libre. Es por lo tanto un precio impuesto. En otras palabras, es un impuesto indirecto. Y digo esto solamente para ilustrar la idea de que no veo cómo es posible que el gobierno no haga uso iniciatorio de la fuerza, iniciación de la fuerza que Rand condena. Para una argumentación más completa en este sentido, les recomiendo que lean la carta abierta que Roy Childs le dirigió en su momento, allá por el año 69, a Ayn Rand, An Open Letter to Ayn Rand, se llama una carta abierta a Ayn Rand. Sin embargo, la cuestión que tenemos delante hoy no es tanto acerca de la moralidad intrínseca del gobierno o su falta, sino acerca de su necesidad para proteger la libertad. Es bien posible que el Estado, incluso el Estado ultramínimo de Rand, viole la libertad, quizás en una pequeña medida, pero sea indispensable para su sostenimiento, para el sostenimiento de la libertad en el tiempo. Defino otro término. Por libertad, creo que estamos en acuerdo con Yaron, por libertad entendemos la ausencia de interferencia en los derechos individuales, encarnados en los derechos de propiedad de cosas materiales obtenidas por el propio trabajo o intercambio con otros, así como la propiedad de la integridad física del propio cuerpo del individuo. La concepción de la libertad defendida aquí es una concepción negativa, ausencia de interferencia. Y si hay derechos positivos, esos derechos positivos solamente pueden emanar de contratos reales. Voluntariamente suscritos por las partes, ¿no? Entonces, definida así la libertad, yo creo que tenemos una amplia gama de ejemplos del derecho privado, surgido con total independencia de cualquier Estado monopólico y a menudo para sobreponerse a él, así como de casos históricos en los cuales no había un claro monopolio de la ley y el orden en un determinado territorio, y que dan cuenta, no obstante las fallas particulares de cada caso histórico que podamos citar, de diversas formas posibles y a menudo complementarias de proteger la libertad y hacer cumplir los contratos. En la conversación espero tener ocasión de referirme a algunas de ellas. Para finalizar esta entrada, simplemente quiero señalar un punto metodológico. Es muy posible que en la discusión me oigan reiterar el argumento de que no veo cómo un Estado ultramínimo estaría en mejores condiciones para lidiar con un determinado problema de lo que lo estaría una anarquía ordenada, un sistema anarcocapitalista. Por ejemplo, ante la objeción de que una anarquía, por más ordenada que fuera, necesariamente va a degenerar en un combate en el cual el más fuerte se va a erigir con el poder, yo podría replicar que por los mismos motivos no puedo ver cómo un Estado ultramínimo no habrá de crecer y se convierta en un amplio violador de derechos individuales. Y esto sugeriría que quizás anarquía ordenada y Estado ultramínimo se encuentran en un pie de igualdad normativo. Sin embargo, yo creo que esto no es así. El juego de la filosofía política es el de la justificación de la violencia, y mayor es la carga de la prueba ante quien mayor coacción pretenda justificar. En esta discusión, Yaron Brook, estimo yo, corre con desventaja, porque es él quien tiene que justificar la monopolización e institucionalización en el tiempo de la violencia que encarna el Estado, por más mínimo que sea. De mi parte, aunque personalmente pienso que la posición del Estado ultramínimo tiene mayores problemas, con tan solo mostrar que los problemas de una y otra posición son semejantes, tiene que ser suficiente para convertirlos, a él y a todos ustedes, al anarquismo de mercado. Si yo empato, yo gano. Eso es lo que estoy queriendo decir. Él me tiene que ganar sí o sí. Espero ser capaz de producir en ustedes esta conversión al anarquismo. Muchas gracias. Concept, the idea when it comes to political freedom is the idea of individual rights. And individual rights, I don't think, is just a negative concept. It is a positive. It's the state in which individuals are free to use their mind, use their own judgment, use their reason to pursue their goals, to pursue their happiness. If it's negative, free of individual rights are the only legitimate way, the protection of individual rights, a society
protect individual rights, since the only way to violate them is through physical force, you need an institution that serves the function of eradicating force from society, of eliminating force from individual interaction. And therefore, you need a government or a monopoly over the use of force. You don't like the word government, call it something else. But something that has the monopoly over the use of retaliatory force, where it retaliates against those who initiate force. It extracts force from society and leaves us the space, the room, to live our lives, to exercise our values, to act on behalf of our own happiness. You cannot have a system of so-called competing governments or over the same geographic area, competing agencies that protect individual rights. There are going to be disagreements. There are always going to be a minority of people who don't respect other people's rights. In a government monopoly, those people are marginalized. If they violate rights, they go to jail. In a system of competing governments, well, we compromise. Don't want to go to war, so you get to violate people's rights on Sundays, but not on any other day, and we'll leave you alone. I mean, imagine the competing security agency that is contracted to protect pedophiles. It's going to protect people who molest children, and it's going to protect them. And there's money in it because there are enough pedophiles that pay into it. It's a small group. What do you do with that? What do the other agencies do with that? They either unite together and say, no, pedophilia is bad, it's wrong, we agree, and then they become like a pseudo-government, or they negotiate with them, and then there's a compromise about pedophilia. But there should be no compromise about pedophilia. It should be banned under objective law. So if we are to protect individual rights, which I think is essential, crucial, a requirement for freedom, then we need a system of objective laws that apply to an entire geographic area where people cannot compromise with those laws. They cannot sometimes abide by them. The rule of law under individual rights, the idea of individual rights. Laws are not easy to figure out how to apply individual rights to particular circumstances. It is complex. You need experts, you need people to actually do that and to construct a system of law that protects individuals and protects them from the gangsters, from the bad guys, from the pedophiles. You know, anarchy is to a large extent the system we have today. We have lots of gangs in Argentina, in the United States, call them interest groups or pressure groups. They're each trying to grab power. They're each using force in order to manipulate the system in their favor. They each have their own agencies through which they try to manipulate the powers to be. We're much closer to anarchy in the world in which we live than we are to true government protecting individual rights under the law in one geographic area. Anarchy is a system that by necessity leads, in my view, to gang warfare, violence, and therefore ultimately to statism. If we care about freedom, if we care about individual liberty, if we care about individual rights, then government is a necessary good. How do we structure such a government? How do we create such a government? That's what we should be talking about. What kind of government structure most protects individual rights, and how do we build it in a way that's sustainable over time? That is the important question. This issue of anarchy is anti-liberty, it's anti-freedom, and therefore should not be consuming as much resources as it seems to be within people who claim to advocate for freedom. Thank you. Thank you, Jaron. Thank you very much. Vayan
preparando las preguntas que vamos a plantearles en unos minutos. Yo ahora le voy a hacer una a los dos, y es acerca de, dentro de sus modelos ideales de un Estado mínimo o de un sistema anarcocapitalista, ¿cuáles son los mecanismos que impedirían que luego se conviertan en estados monopólicos y de alta intervención en la vida de la sociedad? Uno podría pensar que a lo mejor esas tribus de cazadores-recolectores vivían en un orden relativamente anárquico, pero inevitablemente, o después, llegaron los estados. En Europa había muchas pequeñas jurisdicciones que competían entre sí y terminaron siendo estados nacionales con estados fuertes. ¿Cómo se impediría eso? La pregunta sobre todo a Miguel, de que una agencia luego terminara dominando a las demás. Y de la misma forma le preguntaría a Yaron cómo se impediría que ese gobierno, ese estado mínimo que plantea Rand, no se convierta en un estado grande. Digamos, de hecho, era un estado muy pequeño cuando los Founding Fathers declararon la independencia de los Estados Unidos, y así todo, en un régimen de lo más gobierno limitado que hayamos visto en la historia, así todo, no ha sido posible que impidiera su crecimiento. ¿Cuál sería la garantía de que un Estado ya existente y pequeño se va a mantener pequeño siempre en el futuro? Bien, lo único que puede mantener en el tiempo una anarquía, tanto una anarquía ordenada como un Estado mínimo, es la estabilidad de las preferencias de las personas. Pues la autoría acá ha destacado mucho la importancia de las ideas, ¿no? Entonces, si vamos a tener una, eso era lo que iba a decir al final en mis últimos 5 minutos, pero si tenemos una preferencia por mantener un sistema anarcocapitalista, ese sistema se puede mantener a través de, simplemente puede haber organizaciones privadas que se encarguen de vigilar que el Estado no surja, en vez de, no sé, Human Rights Watch sería State Watch, por poner un nombre, pero obviamente si los consumidores de servicios de seguridad están dispuestos a imponerse, no están dispuestos a, en su mayoría están dispuestos a no ser avasallados a través de impuestos o una agencia que les imponga un determinado servicio, sea de salud o sea de seguridad, sea de lo que sea, eso es lo único que te lo puede garantizar. Ahora, ¿qué es lo que te garantiza la estabilidad de las preferencias? Eso es variable. Lo único que creo es que los problemas que tiene el Estado mínimo, el Estado ultra mínimo, al menos son los mismos, porque tiene que haber una masa crítica de gente que esté completamente decidida a sostener la continuidad de ese Estado ultra mínimo. Una Constitución no te lo garantiza, no es condición necesaria ni suficiente, es solo un papel. Está bien, la Constitución tiene que estar viva en el espíritu de la gente, de las personas. Sí diría que tiene un problema mayor el Estado mínimo en el sentido de que pone en marcha un sistema de incentivos más fuerte para seguir avanzando. Una de las cosas que Yaron a la que se refirió es the specter of plutocracy, el espectro de la plutocracia, que los ricos se hagan, por ejemplo, puede ser los ricos o puede ser cualquier organización, puede ser los pedófilos, se hagan cargo de, puedan capturar ese monopolio de la fuerza. ¿Está bien? Y eso puede ocurrir con mayor facilidad, estimo yo, una vez que esa fuerza ya está monopolizada. Si no, tienen que pasar por el procedimiento de consolidar y monopolizar la fuerza, es un paso anterior, y a partir de ahí proceder. Pero si ese Estado mínimo ya está, ese Estado mínimo puede ser capturado si en las personas, en la masa crítica de gente, existe una preferencia por capturar ese Estado y después utilizarlo para lo que sea, puede ser la pedofilia, puede ser... Pero insisto, incluso en esas situaciones es preferible una anarquía que un Estado mínimo. Por ejemplo, Al-Qaeda es preferible al Estado Islámico. ¿Está bien? Te voy a dar ese ejemplo. O sea, una organización que es privada, que todavía no llega a cobrar impuestos, que todavía no llega a establecer un monopolio territorial, pero que tiene preferencias por las peores
por la peor clase de terrorismo es mejor eso que una vez que se organiza de manera estatal. Bien. Sharon? Wow, I didn't get the Al-Qaeda, ISIS connection. Both are thoroughly evil. It doesn't matter whether the one has territory or not. Both are thoroughly evil and thoroughly monstrous and murderous. But this is the problem. The problem is once you accept kind of the idea that if you don't have a monopoly over the use of force, well, it's just competing forces, then you tend to be accepting, I guess, of organizations that tend towards murderousness. Pedophiles are likely ever to capture a majority of the people and therefore a centralized government, a monopoly over the use of force. But they're very likely to capture a particular security force, and then they cannot be dealt with because they have now the means of violence. And as others like David Friedman have written, these security agencies aren't likely to go to war. They're likely to compromise. And again, that's how you get the compromise around pedophilia. But what do you do about the fact that central states monopolies of use of force tend to, over time, become more bigger and more intrusive into the lives of people? I think there are basically two. One is the people have to be vigilant. That is, the people have to care. The people have to want to be free. That is one. But the second is, and this is true of America, I mean, we can make fun of America and we can say, oh, it's horrible how big government has become in America, and it has, and it's terrible, and it's awful. But on the other hand, you can also look at it from another perspective and say, wow, 250 years, and in spite of the fact that every philosopher and most thinkers are against the Constitution in America, it has survived. And to a large extent, we still have freedom in America. And last I looked, people were rushing to go into the state, not leave it, because it has a lot of positives. Freedom in America has lasted a long time and has been amazing. What the founding fathers did has lasted for such a long time and been so stable that that's impressive. That's amazing. Now, could we do it better? Yes. First of all, the people need to understand the ideas behind the political system. They didn't when the founding fathers created the system, unfortunately, or they certainly didn't 100 years later. There was a push, primarily from European philosophers, to undermine the ideas that grounded the American founding. But beyond that, now we have 200 years of the particular Constitution. My guess is that we could write a better one, not we objectivists, not we as Americans. I wouldn't want them to do anything related to the Constitution, but you could write a better Constitution. You, for example, make it much more explicit, a separation between state and economics. You can make much more explicit a separation between state and education. You could be much more explicit about a separation of state and science. Much more explicit about a separation of state from ideas, right? Which they tried to do with the separation of state from church, but could have made it much stronger. So it's doable today to create institutions that it will be even more dedicated to liberty and freedom, and therefore would survive much longer, even if the people forget what the origins of those ideas have had. But note that this question is always asked about government, but what happens in anarchy? What prevents one agency from doing a, quote, hostile takeover? And hostile takeover it gains a whole new dimension when you talk about force. Right now it's real hostile. What prevents them from doing hostile takeovers of all the other security agencies and through civil war, ultimately becoming the equivalent of the monopolist? And because they gained it through force, I doubt that they would be dedicated then to protecting individual rights. I doubt that then they'd be dedicated to preserving some kind of constitution that protected individual liberty. Anarchy legitimizes force. Anarchy basically says force is just one more market phenomena that we're going to trade in. It legitimizes a market in rights. There's no one set of individual rights. It's, it's negotiable, and we'll trade on it. And it abandons the idea of an objective system of individual rights, an objective system of law. Everything is non-negotiable, and the means by which you negotiate is force. If I have a bigger agency with more guns, with more dedication to what I'm doing, I am going to dominate the other agencies that are smaller, and it's not going to be pretty.
and you mentioned history, hunter-gatherers. I mean, the reality is that most of human history was anarchy. Most of human history, there were no states. States are a modern phenomenon, 17th, 18th century. And most of human history is unbelievably bloody. Unbelievably bloody. And, within the United States, with the exception of the Civil War, it's been relatively unbloody. So I will take the states over the kind of constant warfare that existed pre-states and almost no economic development. Almost no economic development during that period, because economic development requires a semblance of stability, rule of law, and individual rights, at least at some level, being protected. Thank you. Vayan pensando las preguntas, voy a hacer una más y después abrimos a las que quieran hacer ustedes. Y mi pregunta tiene que ver con la propuesta anarcocapitalista, parece utópica. Ahora, puede ser que encuentres en el mundo actual elementos que parecen tener esas características, aunque no los llamemos de esa forma. Digo, a nivel global hay 200 y pico de países, no hay un monopolio del uso de la fuerza global. Y esos 200 países parecen sobrevivir bastante bien, de alguna forma, en una situación que podríamos catalogar de cuasi anárquica, podría llamárselo así. Actividades como, por ejemplo, como el comercio internacional, que tienen un volumen infernal. No hay un juez internacional que resuelva los contratos, sino que las partes eligen dónde dirimir sus diferencias. Es decir, podrías encontrar elementos en este mundo actual respecto de eso que parece como tremendamente utópico. Bueno, respecto a la cuestión utópica, nuevamente, querer abolir el 100% del gobierno es solo marginalmente más utópico que querer abolir el 99% del gobierno como quiere Yaron. Así que la objeción de utopismo no puede venir me parece. Bueno, sí, después tenés infinidad de ejemplos del derecho privado de protección de derechos individuales, yendo desde la common law, la ley mercante, que surgió para sobreponerse a los problemas de los estados que tenían leyes diferentes, para solucionar litigios comerciales, se pusieron de acuerdo en un set de reglas y sin otro método de enforcement, de hacer cumplir mediante la fuerza las normas, que no exactamente fuerza, sino el ostracismo. O sea, de la misma manera, la reducción al ostracismo del que no cumple los fallos de los tribunales de la lex mercatoria. Lo mismo ocurre modernamente, porque otra de las objeciones es, bueno, la quebrada de Galt es un sistema anarcocapitalista, pero bueno, solo puede existir, y esto yo se lo he escuchado a Yaron en un debate con Brian Kaplan, solo puede existir un sistema anarcocapitalista en sociedades muy simples, no sé, la República de Cospaia en Italia, por ejemplo. Pero la verdad es que la evolución del derecho comercial, como vos decís, del derecho financiero sobre todo, da cuenta de que no hay límite a la complejidad a la cual el derecho privado no le puede hacer frente. Para esto les recomiendo el libro de Edward Stringham, que se llama Private Governance, no está traducido lamentablemente. Habla desde las bolsas de los primeros stock exchange, las primeras bolsas de comercio en Londres, hasta los más sofisticados mercados de derivados de los sistemas financieros de hoy, cosas como los credit default swaps y esas cosas que no entiendo porque soy filósofo y no economista, ¿no? Son, al parecer, contratos muy complejos y de las cuales el sistema privado, de derecho privado, se encarga sin problemas. Bien, muy bien. Jaron, on this? Yeah, I mean, first, yeah, private regulation or private controls of these sophisticated transactions, absolutely. The government is only, when it comes to economic type transactions, should be only engaged in whether something is fraud or not. Everything else should be left to the market. But this idea that the international order is stable and it's an example of, in a sense, anarchy working, I'm sorry, but that's so Pollyannish. It detached from reality. And we're living in it right now.
The reason the international order is stable, the reason we have globalization and so much trade, is because we've had a dominant navy in the world that has prevented the pirates, the many pirates and the pirate-type nations of the world, disrupting trade and obscuring trade. And that navy is the U.S. Navy. And you're seeing it right now. When the U.S. is weak, and when the U.S. Navy is weak, and it's not protecting the sea lanes, some tribe called the Houthis can disrupt an entire system of trade and raise prices in dramatic fashion when the U.S. stops protecting the sea lanes, which it's not doing in the Red Sea right now. When America is weak, a bunch of different nations feel emboldened to invade other nations and to engage in war. This system, particularly a system where individual rights are not respected, but this system where you've got all these different governments, is not stable and wonderful, and isn't it great? It is always on the verge of cataclysm, and we're right now on the verge. Look at what's happening in the Middle East. Look at what's happening in Europe, in the middle of Europe. There's a major war. So it's not the case that people just, just left to their own, they'll just negotiate peaceful kind of agreements. That's not how it works. Too often, sadly, this deteriorates into violence. So I don't think different states behaving towards one another is a good example of mutual peaceful coexistence. Okay, anyone with a question? And just a short one for you, Yaron. Would it be better to have a world government? No. So I would not be for a world government, primarily because any government could deteriorate into authoritarianism, and you want to have options. You want to be able to leave. So I believe in competition. It's just on different geographic areas, and the geographic area needs to be big enough to have the economies of scale that one system of law over a particular geographic area provides. So it would be great to be able to escape the government that's deteriorating into a government that is free. How many countries do we want in the world? I don't know. Probably fewer than we have today, but certainly not one. Ok. Entonces, vamos ahora a las preguntas. Vamos a ir haciendo una y una. Y allá la diosa entonces quiere empezar. Vamos a, obviamente, a darle la oportunidad. O sea, media hora de preguntas. Ok. 2 minutes. Okay. So we have half an hour. So let's make the reply short. Okay, adelante, vamos. Tengo un gran respeto por Ayn Rand. ¿Se escucha? Tengo un gran respeto por Ayn Rand. Más cerca, más cerca. Esperen, no estoy acostumbrada. Tengo un gran respeto por Ayn Rand, he leído toda su obra y voy a tomar 3 conceptos que ella dijo y repitió permanentemente, y sobre ellos voy a hacer una objeción. Primer concepto fundamental, para Ayn Rand, la razón lo es todo, es nuestra herramienta de supervivencia. ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? Sí, sí, sí. La segunda de las cosas que dice Ayn Rand... Tienen que ser cortas, ¿eh? La segunda cosa que dice Ayn Rand es que no podemos nunca aceptar contradicciones en nuestro raciocinio. Conscientes, podemos equivocarnos, pero si somos conscientes de que nos estamos equivocando, inmediatamente tenemos que rectificar el rumbo. Y la tercera de las cosas, que creo que todos estamos de acuerdo, nadie puede iniciar el uso de la violencia. Estos 3 conceptos son absolutamente incompatibles con el concepto de un gobierno. El gobierno es monopólico, se impone por la fuerza, tiene el permiso del inicio de la violencia, entonces hay contradicciones por donde lo querramos mirar. Muy entonces, bien, y la pregunta... aceptar, podrá existir, no, está haciendo una objeción, podrá existir, pero yo no lo puedo aceptar, voy a intentar cambiar el rumbo e ir a una sociedad sin gobierno. Ok. No hay pregunta. Bueno, pero escúchenme, tienen que ser preguntas, y tienen que ser preguntas de un renglón. Can I comment on that quickly? Okay. I think it's ridiculous. There's no contradiction there. A monopoly over the use of force, it's retaliatory force. The government does not have any authority, permission, or means to initiate force, and when it does, it becomes illegitimate. So you're creating a contradiction where none exists. Pregunta y corta, un renglón. Can I ask in English? Yes. I would like to ask Yaron Brook, how would you resolve if
if an individual rationally concluded that it would not be in his best interest to have an objectivist government resolve a dispute over, for example, someone stealing from them, how would you keep your monopoly there without exerting force? So somebody steals from him, and he doesn't want to go to the government. So he resolves it by himself. He goes and No. penalizes the person who stole from him. No, I mean that he does not like the services the government is offering them, and they have Then like. he can leave. But I mean, they have like a business partner that is willing to help them retrieve that stolen good and exact retaliatory justice. How would you prevent that to maintain the monopoly? Well, he has used force. I don't know it's retaliatory force yet. So he has used force. He will be arrested and tried for using force, and it will be up to him to prove it's retaliation. But note that by using force, he has then intimidated everybody around him because they don't know it's objective. They don't know it's retaliatory. So I'm the neighbor of the guy that they're going after. I suddenly see these cars coming up. They rush into the house and they're beating this guy up as retaliation. These are thugs from my perspective. I might take a gun and shoot them. This is what happens with anarchy. There is no objective standard. One of the things that's important in a government is to establish rules of evidence, establish how you use retaliatory force, establish what the laws are in the courts. Innocent until proven guilty. What are the kind of processes that you go through? By abandoning that, you are initiating force on your neighbors. You're becoming an agent of force. They don't know why you're doing what you're doing. You become a threat to them, and a threat is a form of initiating force. Listo. Una corta por acá. Fernando Ulloa de Costa Rica. Esta pregunta. Wait, espera que ahora. I have to take these on and off. You know me. Esta pregunta la voy a hacer en español porque va dirigida a nuestro filósofo aquí amigo que representa el anarcocapitalismo. Y la hago porque realmente no sé cómo responderlo, y es, ¿hay moralidad en el anarcocapitalismo, epistemología? Porque se tiende a decir que el anarcocapitalismo solo comienza como argumento en contra en el escenario político. ¿Qué respondes a ello? El anarcocapitalismo es una forma de ordenamiento institucional y se espera que esa forma de ordenamiento institucional sea la mejor forma para hacer cumplir una teoría política libertaria. Eso puede no ocurrir. Yo no hice una distinción correcta entre hablar de anarquía ordenada y anarcocapitalismo como si fueran sinónimos, pero quizás una anarquía ordenada es un sistema estable donde no hay un monopolio, como ocurrió en Irlanda, como ocurrió en Islandia. No eran sociedades libertarias, eran anarquías ordenadas, fueron muy estables y si uno lo que uno espera es encontrar que aparezca una sociedad anarcocapitalista, se tiene que dar la conjunción de un sistema de agencias, de una preferencia por un sistema de instituciones, de agencias privadas que compiten, al mismo tiempo que en la sociedad está lo suficientemente presente, lo suficientemente viva, los principios libertarios fundamentales, que incidentalmente se suele hablar mucho del principio de no agresión, pero el principio de no agresión es un principio que se deriva de dos axiomas previos, que son self-ownership y homesteading, autopropiedad y colonización. Entonces, colonización sería, mejor dicho, apropiación originaria, ¿no? A partir de ahí, si yo soy propietario de mi cuerpo, yo soy propietario de lo que obtengo mediante mi trabajo, entonces nadie puede hacer uso iniciatorio de la fuerza contra mí, ¿no? Entonces, si una idea así de básica, no tiene que ser tan precisa quizás, pero está lo suficientemente expandida entre la gente y además hay una preferencia por una organización privada para proteger esos derechos, bueno, ahí vas a tener un sistema anarcocapitalista. Vamos a tener anarcocapitalismo cuando la mayor parte de la gente crean esas dos cosas. Bueno, y debo decir, no es porque sea toda mi intención siempre sacar un denominador común, pero los dos han coincidido acá en que el ancla final de cualquiera de los dos sistemas son los valores y las ideas que prevalecen en la gente, ¿no? Bueno, vamos a otra corta acá. Brooke, I really like your emphasis on the Army. I'm going to say this in Spanish, though, to Duranty, so if you want to keep... Okay. Duranty, ¿cómo se pagaría un ejército? Es lo que no entiendo. Por ejemplo, para protegerte de gobiernos que siguen existiendo. Un bombero privado no te apaga el fuego si no le pagas una seguridad, no te protege si no le pagas
las rutas no las puedes usar si no las pagás, pero un ejército que es una cosa más que protege, si tenés seguridades privadas a los bordes, ¿cómo te protege? ¿Cómo protejás más al centro del país, por ejemplo, si tenés unas seguridades privadas a los bordes? No entiendo cómo se pagaría un ejército. Ok, ¿Puedo se responder? entendió. Pero ¿a quién le preguntabas en parte? Ok, a Miguel, sí, dale. Lo primero que voy a responder es que no necesito responder esa pregunta porque él tiene los mismos problemas. Un Estado ultramínimo no puede hacer varias cosas que puede hacer, no puede cobrar impuestos para recaudar para una guerra, no puede generar empréstitos, no puede endeudarse para financiar una guerra y mucho menos puede hacer conscribir, hacer el servicio militar obligatorio, ¿está bien? Eso no lo puede hacer un Estado ultramínimo. No puede cobrar impuestos, acuérdate, eso es la primera norma. No puede hacer nada de eso. Y sobre todo no puede conscribir gente en caso de una guerra. Y esto lo digo como un elogio a Ayn Rand. Ayn Rand hace una condena furiosa, una condena tajante de military draft, de la conscripción obligatoria. Le pega con un palo a los conservadores por estar a favor de la conscripción. Entonces creo que ahí estamos en una posición donde para lidiar con el orden internacional, para lidiar con los hutis, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado norteamericano que no puede hacer el Estado ultramínimo? Tiene que cobrar impuestos, tiene que endeudarse para tener esa marina y ahora ya no la tiene más, pero ha tenido que tener conscripción hasta el año 73. Okay. Bueno, ok, dale. So quickly, I completely right. Ayn Rand was against the draft. She was also against mandatory taxes. She was against force. But would you be willing, if you lived in, I don't know, Ukraine or Israel, would you be willing to contribute to a fund that funded the military? I would, right? I need protection, so I would be willing to pay into that fund. So I see no problem for a free country to raise, through voluntary contributions, enough money to defend itself. And if it can't, it doesn't deserve to exist. And the same with soldiers. If you can't get enough of a volunteer army, then, and somebody attacks you, then you deserve to lose in a sense, right? Yeah. So I think all of us who care about our own freedom, who care about our own lives, would be happy. I would be happy to write a check to the government to provide myself with the kind of police and military security that is necessary for my life. And depending on the level of threat that I thought, the check might be bigger or smaller. And if there was a war that I didn't like, that I didn't support, I would not write the check that year. I would withdraw, in a sense, my support from the government over that. That would also discourage them from going to war. Right? So the voluntary funding of government, which I think in Latin America seems like really bizarre, I know, but in America it doesn't seem that bizarre because I think Americans are far more benevolent than cynical, and for a good reason you guys are cynical, given the nature of your governments. There's a lot more benevolence, and therefore it's a lot more acceptable. The idea of writing a check in a voluntary manner, and will there be free riders? Sure, but they're free riders all the time anyway. Why are we making such a big deal of it? Esa respuesta es exactamente la misma que te daría un anarquista. Si yo puedo The American budget's $1 trillion. No, hay muchos en la lista, así que por favor. Una pregunta nada más. Vamos a otra pregunta acá. Sí, una pregunta muy breve que muchas veces a mí me generó debate. Muchas veces al liberalismo, al libertarianismo, a la derecha se le acusa de que carece de sensibilidad social frente a situaciones donde se ven, por ejemplo, niños, familias que comen en la basura, que siguen con el avance de la modernidad cazando su alimento para poder subsistir. Y mi pregunta, que siempre me carecí de herramientas para ello, es qué planteos o herramientas brinda el anarcocapitalismo, por ejemplo, ante eventuales situaciones donde existe una ausencia total no solo de gobierno, sino también del mercado o hasta de la dignidad humana misma. Es decir, ¿uno puede realmente ser libre sin dignidad? Ok. Súper amplia la pregunta, es más que sobre el anarcocapitalismo, ¿no? Depende de qué situación política partas. Esa situación de penuria ciertamente no la causó ni un Estado mínimo como el que Yaron Brook piensa, ni tampoco lo causó una situación de anarquía en la que hay ciertos valores, como yo dije. O sea, solo puede haber una sociedad tanto minarquista como anarcocapitalista si están expandidos esos valores entre la población. Y yo creo que no hay forma de que la cooperación económica que genera
tanto la organización social que él favorece como la que yo favorezco puedan producir una situación de penuria tan grande como la descripta. Entonces, en ese caso lo que tendría que ver es cuál es la situación política y cómo proceder a partir de esa situación política. Si desde afuera hay subsidios, por ejemplo, para financiar la comida, y esa es la única forma de inmediatamente ayudar a un grupo de gente, bueno, la política es otra cuestión, digamos. Acá estamos hablando de teoría ideal, no estamos hablando de second best. Estamos hablando de cuál es nuestra teoría ideal. Y nada, esa sería la respuesta. Perdón. Muy bien, otra acá. ¿Qué tal? La pregunta es para Miguel. Sí. Miguel. El uso de la fuerza fue el default, digamos, durante prácticamente toda la historia de la humanidad. Según lo entiendo yo, el Estado nace no como iniciación de fuerza, sino como retaliación frente al uso generalizado de la fuerza, que siempre fue el default durante la historia. ¿Cómo responderías? No es ese el origen del Estado. El Estado surge de dos maneras, hay dos teorías, están bastante testeadas. Está la teoría de Oppenheimer, el Estado surge por depredación violenta de una tribu exterior sobre una tribu o sobre otra. Esa es una. La otra es el argumento de lo que llama, esta fue la teoría de Bertrand de Jouvenel, el Estado surge a través de las élites naturales, a partir de la degeneración de las élites naturales. ¿Qué son élites naturales? Son gente que tienen méritos reconocidos públicamente, son más valientes, son más sabios, y las personas tienden a, espontáneamente, estas son sociedades más primitivas, ¿no? Tienden a espontáneamente adjudicar sus conflictos por esas personas. En ese momento, hay un momento en el que esas personas, que comúnmente otras personas voluntariamente adjudican conflictos con ellos, dicen, bueno, ¿saben qué? Ahora cualquier lío, cualquier problema que haya en este territorio se tiene que decidir en mi corte. O sea, es ahí cuando se prohíbe la competencia en el sistema de servicios legales por la fuerza, se previene por la fuerza, y además ahí es el momento en el que nace el derecho penal, donde ya no es que hay dos partes que son dañadas, sino que todo lo que ocurre es una violación de la paz del rey, para usar un término. Ya no es él me dañó a mí, no hay solo tort law, derecho de lesiones, sino que hay además un bien general que fue dañado. Quiero hacer una sola cosa. Bruce Benson habla de esto. Una vez que sucede eso, hay un incentivo para que sistemáticamente se prohíban más y más comportamientos, porque el rey sabe que de esa manera se van a adjudicar más y más conflictos en sus cortes y va a tener mayores ingresos por ese tipo de... Perdón, ¿podría comentar, Yaron? No, ahora no se puede, pero Okay. vamos acá. Ahí. Okay. My question is mainly for Yaron. You mentioned one of the objectives of the state that you would justify, and one of the reasons you think it should exist, is to prevent certain interest groups from trying to influence governments. Like that is one of the roles that you would justify, and that is something that you mentioned exists today, and in a situation that you consider to be similar to anarchy today. Yep. However, I'm just curious, how do you reconcile that with the objectivist position of ethical egoism? Because at the end of the day, aren't lobbyists also just looking after their own interests as well? No, I think that is a gross misunderstanding of what ethical egoism means. It is not in my self-interest to use force against you in order to get you to do what I want. That is a violation of egoism. It's not in my self-interest, and it's not in your self-interest that you would fight back. Egoism is about me achieving my values through my own effort and in trade with other people. Now, to go into the whole system of ethical egoism, we don't have the time right now, but essentially, egoism rejects the idea that exploiting other people through force, which is what lobbying is good for me. Now, if you set up a system, as the state is set up today, where the only way I can survive, because the system is imposing its will on me, is by trying to manipulate the system in my favor, because otherwise they'll screw me, then yeah, lobbying can be, libertarians tend to think that lobbying is a consequence of businessmen trying to capture stuff. Lobbying is a consequence of businessmen trying to protect themselves, which then deteriorates into them trying to capture stuff. But the starting point is protection, and the evil here is giving too much power to central government, giving too much regulatory power to the government, whereby they can control what businessmen do. Okay. Question for Yaron.
You mentioned that rights have two aspects, the negative aspect of freedom from and a positive aspect, and I didn't fully understand the difference. Could you give a scenario in which illustrates how you could have granted the negative aspect, I'm not suffering from outside force, but I still don't have the positive aspect? And does that mean that the state has some positive function, not only keeping aggressors away, but some form ensuring these positive rights? No, but the idea is that it's that negative function which serves a positive. It's not a negative function for the sake of a negative function. That is, it's there to protect property rights, individual rights, which serves a positive function, allowing you to live your life based on your values. But the point here is that the goal of individual rights is not to allow you to do whatever the hell you want to do. It's not about emotionalism. It's not about whim. It's about reason. It's about the protection of the ability of the human mind to reason, choose rational values, and pursue them. Now, in doing that, yeah, people will be in a position where they can do really stupid things without thinking, but that's not the goal. The goal is to protect virtue, not to protect vice. Vamos acá. Hello, pleasure to meet you, Yaron and Miguel. Yaron, you may know me online as Q2 Santos, so just so you know. Thank you for... Sure. Thank you for being a YouTube follower. I appreciate it. Sure. Something that's not, let's say, consistent in my mind is the position on the regional level and in the global level. Because if in the regional level, we think we need to have a state to keep our liberties. And you also said that on the global level, we have an unstable system, and we need to be able to choose which state we are part of. Doesn't that generate an inconsistency? Because in a way, you're saying that you support anarchism on the global level and not in the regional level. Because you want to give people the ability to compete between states. Okay. Vamos ahí. Yes, I think geographic territory is very, very important. I think they will be competing governments in a sense of a geography, but that's not anarchy. Anarchy is competing governments over the same geographic territory. It's competing police forces, competing security agencies over the same territory. That's what creates conflict. You're going to have always competing governments over different geographic areas, and that allows, if we can get open immigration, that would allow people to move from place to place and seek out their optimal, the optimal life for them. Okay, otra aquí. You can't do that if competing governments are in the same territory. There's nowhere to move to. Nos quedan menos de 5 minutos. No sé si van a poder llegar todos, pero si hacemos rápido, a ver. Hola, buenas tardes. Soy Silvana de Florencio Varela, zona sur. Formulo en español. Hablaste sobre derechos de personas que tal vez le vayan a dar derecho a personas con pedofilia o que se autoperciben, a veces que le dicen transgénero, animales, caballo. Ayer recuerdo haber visto un grupo de adolescentes en Norteamérica que se autopercibían perros. Esa gente claramente no es libre y me cuesta creer que tenga derechos. También hay una minoría de la cual no se habla y la educación tampoco contiene, que son niños que nacen y que científicamente son evaluados con coeficiente por encima de la media. ¿Cómo la educación el día de mañana va a contener a estos chicos para que puedan estar incluidos dentro de la sociedad? Y ahí nomás, esa es la pregunta. Sí. Listo, vamos, ¿quién contesta? Es una pregunta sobre un tema bastante más amplio nuevamente. Vas a necesitar, de mínima necesitas competencia entre sistemas educativos, y en esto no vamos a desacordar con él, creo que es lo mismo. Después, respecto al tema de ¿qué mencionaste? ¿Mencionaste derechos de los pedófilos o ese tipo de cosas? Sí, de gente que tiene derechos y se autopercibe animales. Está bien. Si se autoperciben animales, no están haciendo iniciación de la fuerza contra ningún ser humano. En principio, no debería haber ninguna represión
ninguna iniciación de la fuerza contra ellos, salvo que roben propiedad de otros, digamos, en ese caso, se apropien de un animal de otro. En ese caso es otra cuestión. Sí. Y respecto a los pedófilos, nuevamente, si tenés un pedófilo que hace daño, que daña la integridad física del cuerpo de un niño, de un adolescente, lo que sea, digamos, supongo que el gobierno mínimo tanto el gobierno mínimo de Aaron como se supone que si las agencias las agencias de seguridad privada y de derecho privado consideran que eso es algo que debe ser reprimido, será reprimido. Si la sociedad tiene, insisto, una preferencia por reprimir a los pedófilos, lo va a hacer. Esté organizado estatalmente o no esté organizado estatalmente. Otra pregunta, a ver ahí. Was that a question for me? Sí. Yeah, it was a question for me. So let me quickly, I agree on education, right? It's a competing educational systems, and parents will have to figure out how to take care of their kids. I mean, it's their responsibility. In terms of pedophiles, I think pedophilia by definition really is harmful to children. Children are not in a position to voluntarily have sex with an adult. And it should be banned. And the problem with anarchy is it can't be universally banned. As soon as it's universally banned, you have a monopolistic government, right? The whole point is they're going to be agencies. And what I'm saying is you could contemplate an agency that is dedicated to protecting those pedophiles, and then the only way to oppress them is by the agencies fighting each other. And I take pedophilia and multiply it by 1,000 different things where we disagree on, and each one of them has their own police agency, and you see that anarchy devolves into complete and utter internal warfare. Bueno, nos queda para una. Gracias. Lamentablemente. Hola. Una última y después háganle en el coffee break, ustedes los agarran y les hacen la pregunta a ellos ahí, así se sacan las ganas de una respuesta. ¿Cómo? No va a haber coffee break. Seguimos de largo. Sigue directo, así que ni siquiera coffee break. O sea, en fin, los esperan a la salida y cuando termine. Última. ¿Qué tal? ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego López Colombo. Creo que la pregunta es más bien para Miguel. Entendiendo que un poco el conflicto de este debate tiene que ver con imponer dos grandes cosas en la sociedad, y digo imponer porque tienen que prevalecer fundamentalmente el tema de las ideas, cuáles son los principios que van a regir en la sociedad, que digamos una ética aplicada a la política, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal hacer, que creo que este debería ser fundamentalmente el centro del debate y sería más esclarecedor que el otro aspecto, que es el tema del monopolio de la fuerza, que debe prevalecer también para que no haya guerras internas. Creo que el objetivismo tiene claro las dos cuestiones, es decir, la primera, que es imponer un conjunto de leyes y de principios. Si nosotros, que somos liberales, queremos una constitución liberal, lo resuelve perfectamente escribiendo una constitución liberal, y por otro lado generando una entidad como el gobierno para defender esos principios y por lo tanto defender al ciudadano y a los derechos individuales. Bien. Y ahora La pregunta Dale. para Andrés es, si ellos se abstienen, si el anarquismo de alguna manera se abstiene de imponer tanto las ideas como un monopolio de la fuerza, ¿cómo puede estar tan seguro que la resultante final de lo que ellos llaman después las agencias, que supuestamente que no deberían reglamentar, pero ya asumen que van a existir, y acá está un poco la contradicción, cómo pueden saber que finalmente los principios que van a terminar rigiendo en esa sociedad van a ser principios liberales o principios que defienden los derechos individuales y no el resultante de cualquier otra mezcla rara de principios en el territorio? Okay. Lo mismo. Última respuesta. El Estado puede ser capturado por otros intereses y entonces la situación es la misma. Puede ser capturado por ricos, puede ser capturado por gente que tenga cualquier valor. Reitero, cuando tenés un Estado, un par de cientos de miles de dólares de sobornos te puede llevar a traer millones o cientos de millones de dólares de beneficio. ¿Está bien? Si vos tenés que... ¿Por qué? Porque podés legislar no solo para gente que voluntariamente paga tus servicios, sino para todos aquellos a los cuales sobre el territorio les impones unas normas. Entonces, puede ser que haya una anarquía ordenada donde predominan los pedófilos. Es una posibilidad.
No hay garantías, pero no hay garantías de que si hay un Estado, ese Estado no sea capturado tampoco. Pero si tenés principios prescritos, sabés qué es lo que vas a defender. De la A otra ver, manera no sabrías qué es lo que vas a La defender. Unión Soviética tenía constitución escrita. ¿Qué importa? Bueno, listo, esperen. Sí. No, ya está. Claro. No, Yes. you have 2 minutes. You have 2 minutes each if you want to finalize like your argument. Closing remarks in Yes. 2 minutes. Who's going first? You want me to go first? Yeah, I mean, I think the bottom line is that anarchy is a system that rejects the objectivity of... I've got my own translation in my ear. Who is this guy? What's he talking about? So close to me. Yeah. Anarchy is a system in which it rejects the objectivity of rights. It's a system in which objectivity of rights cannot be applied. If you believe in individual rights, if you believe in liberty and freedom and the need for individuals to stay free so that they can use their mind to pursue their values, free of coercion, free of force, free of authority, you need an institution that monopolizes the use of force. Any other alternative devolves into violence, as it always has. I love it when my opponents in these kind of debates always bring up Ireland. Sorry, not Ireland. Ireland or Iceland is the same. Iceland. They had slaves, as the They're United the States same. during the... I mean, Iceland was a disaster, right? So read the Icelandic sagas, which is really the only way we know about Icelandic history. I killed Martin's wife, and so he's upset, so he kills my children. So I steal his horses. So he kills my cousins, and we go, and then there's a council, and the council says, you know, guys, stop it. You really need to settle. So we settle, but then I go home and I said, God, Martin killed my kids. And I go kill everything. I mean, it just is an endless cycle of violence. It never ends. And the other thing about Iceland and Ireland is not only are they continuously violent, but there's no progress. The only time we get progress in society and civilization, certainly in the West, is at a time where there are institutional arrangements that are governments, where there is some objective notion of restraining force, and where the idea of individual rights starts filtering and is therefore, at least to some extent, protected. And you know the hockey stick. You know, there's no accident that hockey stick happens at a time of states respecting rights. Before that was anarchy. And we had a flat line of economic progress and human progress for thousands of years. You want progress, you need individual rights. You want individual rights, you need a monopoly over the use of force to protect those rights. Thank you, Yaron. Thank you. Vos. Bueno, no... Last 2 minutes. Yo quería destacar simplemente, en las circunstancias presentes, lo que creo que es necesario para que exista una sociedad anarcocapitalista es que las personas abandonen el ideal de la democracia y del Estado-Nación como sistema de administración y lo reemplacen por este ideal de un sistema anarcocapitalista. Creo que cambian las preferencias, cambian las cosas y eso va a ser siempre la verdad de fondo. En un paper de hace algunos años, Edward Stringham y Jeffrey Hummel, el texto se llama Si una economía de mercado pura es tan buena, ¿por qué no existe? If a pure market economy is so good, why doesn't it exist? Y ellos destacan el resultado que el cambio de preferencias ha tenido sobre el sistema político en los últimos siglos, ¿no? Señalan que antes la esclavitud fue abolida incluso cuando fue naturalizada por años y hasta en épocas donde todavía daba grandes beneficios económicos. Antes se podía pensar que la monarquía era inevitable y la democracia era imposible y eso ha cambiado por completo. Y ninguna teoría ética hoy sería aceptable si no tienen en su centro una noción de igualdad fuertemente establecida, mientras que antes se creía en el derecho divino de los reyes o en cualquier otra noción de desigualdad sustantiva. Estos autores, para mí, les falta destacar algo más, que es que para mí sirve para reforzar el optimismo, que es que las preferencias políticas, si aceptamos que las preferencias políticas se modifican tras periodos muy dilatados de tiempo, entonces el caso para ser pesimista contra el anarquismo se deshace, porque la preferencia por el anarcocapitalismo forzosamente tiene que ser una preferencia nueva en la historia, porque es una filosofía muy nueva en la historia de las ideas.
1849, el texto de Gustave de Molinari, pero solo se establece como una posibilidad real a partir de Rothbard y de David Friedman en la década de 60 y 70. ¿no? Entonces, como norte, como ideal regulativo, no puedo, sin embargo, yo no puedo concebir otro ideal superior que el anarcocapitalismo. Ahí está bueno para terminar ahí. Bueno, muy bien, muchas gracias a los dos.